Buenos días. En este segundo vídeo me voy a referir a los capítulos restantes para completar la inspección general. Ese primero de los capítulos será justamente la evaluación de las facies del paciente, que puede considerarse como el conjunto integrado de las características morfológicas, funcionales y expresivas que en el caso de que no hayan sido modificadas de manera contundente por la enfermedad, podremos mencionarlas como facie compuesta. En cambio, la enfermedad podrá fijar sus modificaciones con distinto grado de progresión de acuerdo al tipo de enfermedad o al estadio evolutivo. Cuando hacemos la inspección de las facies, resulta necesario observar al sujeto tanto en el contorno frontal como lateral. Será importante reconocer la relación armónica de las facies con el macizo craneal y el cuello, así también el implante del pabellón auricular, del cabello y la distribución y cantidad de vello o barba. Recordar que ambos constituyen un carácter sexual secundario. Luego nos detendremos en sus partes constitutivas, en los tres segmentos, segmento superior, medio e inferior, observando de manera progresiva las características de la frente, ceja, ojos, nariz, boca, labios, pómulos y finalizando con la solicitud de maniobras de expresión o mímica para objetivar las características asociadas a compromiso motor, recordando que salvo los músculos masticadores que dependen en su inervación motora del nervio trigémino, el resto de la facies se halla inervada por el facial. Las facies patológicas, en cambio, son aquellas que ofrecen alguna modificación determinada por la enfermedad, ya sea expresiva, donde todavía el sujeto puede modificar voluntariamente estas facies, en los aspectos funcionales, donde la modificación funcionales, pero que aún conservan parte de los rasgos expresivos, por lo tanto, sí pueden modificarse parcialmente de manera voluntaria, como la facies hipocrática, y finalmente, cuando las modificaciones ya afectan de manera irreversible las características del rostro, como en el caso concreto de la parálisis facial, tanto central como periférica. En estas imágenes podemos ver algunas facies características, entre otras múltiples que pueden identificar, pero que ofrecen alguna condición relacionada a su relativa frecuencia en la práctica clínica. Las facies 1 y 4 se conocen como facies de pájaro, muestran dos ejemplos de microretrognatia, es decir, el escaso desarrollo del maxilar inferior. La imagen 1 claramente se produce por una alteración congénita del desarrollo que está presente desde el nacimiento. En cambio, la fase 4 se observa en niños respiradores bucales y puede identificarse también en la edad adulta si el proceso no ha sido corregido tempranamente, el proceso obstructivo nasal. Muchas veces por cuadros alérgicos crónicos o procesos infecciosos reiterados o estructuras anormales dentro de la cavidad dentro de la propia nariz que provocan esta falta de desarrollo del maxilar inferior. La facies 3 es característicamente la facies leonina de la lepra lepromatosa. Se caracteriza por profundas arrugas de distribución en todo el rostro y algunos nódulos que también se distribuyen de manera bilateral, que justamente evocan la lesión anatómica de la lepra lepromatosa. En la fase 5 podemos observar característicamente
la facie mixedematosa, tanto la de origen congénito, conocida como cretinismo, determinada por el hipotiroidismo congénito, o la facie del adulto con las condiciones del hipotiroidismo, que marca en las facies el hipotiroidismo. La imagen 6 muestra característicamente la inexpresión de la enfermedad de Parkinson, y en la 7 podemos observar justamente la facies acromegálica, donde en la norma de perfil veremos una prominencia notable del arco superciliar y el desarrollo del maxilar inferior, conocido como prognatismo, y por su parte, cuando observamos en la visión frontal, veremos el aumento de tamaño de la nariz, labios y pabellón auricular. La imagen de la figura 8 presenta característicamente la facies de Cushingoide, determinada por la administración de corticoides exógenos o por la secreción incrementada de cortisol por un adenoma de la glándula suprarrenal, por ejemplo, y esto va a permitir que reconozcamos esta característica típica de la facies de luna llena, que se acompaña también con otras condiciones a nivel de la inspección general. En la imagen siguiente podemos ver la facies tirotóxica, característica de la enfermedad de Graves, donde lo más notable resulta el exoftalmo y esta expresión ansiosa del rostro, la facies lúpica, que se distingue por la presencia del eritema malar asociado a fotosensibilidad, y las dos imágenes inferiores corresponden a la facies de la parálisis facial periférica. La que se encuentra abajo y a la izquierda muestra el borramiento de pliegues y arrugas con la presencia de lagoftalmo que afectan toda la hemicara, y sobre el lado derecho podemos observar el signo de Charles Bell, que es cuando a este paciente se le solicita que cierre fuertemente los globos oculares y el lado que se encuentra paralizado no puede completar el cierre. He aquí la consigna 2 relacionada a la parálisis facial, donde será necesario describir las características que permiten diferenciar el origen central o periférico de la parálisis facial. La marcha es el modo natural y habitual de desplazamiento del ser humano y sin lugar a dudas en el paciente ambulatorio es la primera condición que impacta nuestros sentidos. No debemos desaprovechar, como dijimos al principio, la oportunidad de observar a nuestro paciente en todo momento. En el paciente internado será una buena oportunidad si se levanta para ir al baño o para realizar alguna otra actividad dentro de la habitación, que nos permitirá reconocer las mismas condiciones de evaluación de ritmo resultante y movimientos asociados. De acuerdo a la valoración conjunta de estas tres características, en el caso del paciente en quien evaluemos directamente su marcha, le vamos a pedir que camine siguiendo una línea imaginaria recta, y así podremos observar la distancia entre los pasos y la regularidad de esa característica, la elevación de la rodilla y la forma en que apoya el pie, si es solo la punta o si es primero el talón, como ocurre en condiciones fisiológicas, si la resultante de la marcha es rectilínea o no, según pueda seguir la línea recta imaginaria, y los movimientos de brazos y cabeza asociados a la marcha. De esta forma consideraremos eubasia cuando la locomoción no muestra alteraciones, disbasia frente a la marcha anormal por cualquiera de las alteraciones de estos tres elementos centrales, abasia la imposibilidad de ambular que presenta el paciente, y finalmente el grado más severo, que se conoce como astasia, cuando el paciente se encuentra imposibilitado inclusive para ponerse de pie.
Frente al examen del paciente de pie, justamente evaluaremos su actitud y el decúbito será la forma de yacer en el lecho. Consideramos de manera conjunta la actitud y el decúbito porque existen algunas posiciones intermedias, tal la determinada por la tetralogía de Fallot, donde el sujeto se encuentra en cuclillas, para reducir la cantidad de sangre que sale sin oxigenar por la arteria aorta, que en esta cardiopatía congénita se encuentra cabalgando sobre el septum ventricular, y de esa manera mejorar en algo la hematosis. Entonces podemos observar que el niño, porque es una enfermedad que debe ser corregida precozmente, inclusive hoy sería muy raro ver esta condición de la actitud en cuclillas, porque la enfermedad recibe corrección precoz. Volviendo a la actitud, podemos considerar una actitud fisiológica o postura, pidiéndole al sujeto que se aproxime a una línea vertical y viendo las diferentes incurvaciones de la columna, y podrá acercar en la postura fisiológica la protuberancia occipital, los talones, las pantorrillas, la prominencia sacra y las escápulas. Cuando este paralelismo a la línea vertical se encuentre perdido, consideraremos que el paciente presenta una actitud patológica. El decúbito, como dijimos, es la forma de yacer en el lecho, y podremos tener un decúbito supino, prono, lateral derecho o lateral izquierdo, según el paciente prefiera adoptarlo. Sin embargo, estos decúbitos no indican que el paciente esté sano, solamente indican que la enfermedad no ha modificado aún su forma de estar en el lecho. Los decúbitos patológicos comprenden el decúbito activo y forzado, llamado también electivo, pero en realidad es una elección a medias, puesto que el paciente se ve obligado por la enfermedad para adoptar un determinado decúbito, tal como el lateral izquierdo, en el caso de los derrames pleurales voluminosos. Finalmente, dentro de los decúbitos patológicos tenemos el decúbito obligado y pasivo o adinámico, como en el caso del coma, donde el sujeto ya no puede modificar de ninguna manera la forma de yacer en el lecho. Finalmente tenemos el biotipo morfológico o hábito constitucional, que contribuyen a la modificación de la actitud y son el conjunto de características estructurales y morfológicas que pueden reconocerse mediante la inspección, basadas justamente en la proporción relativa de los distintos segmentos corporales. Tenemos una serie de medidas que se obtienen a través de la antropometría, de las cuales nos interesarán fundamentalmente la talla y la envergadura, como la relación existente entre ambas, y el ángulo de Sharpe, a fin de clasificar a los sujetos en estos biotipos constitucionales. Tendremos un biotipo brevilíneo de baja estatura, cabeza y cuello cortos, con una envergadura menor a la talla y un ángulo de Sharpe obtuso. Tendremos un biotipo ectomorfo o longilíneo, que tendrá las características de talla elevada, cuello largo, cabeza alargada, envergadura mayor a la talla y ángulo de Sharpe agudo. Y finalmente, un biotipo longilíneo microesplácnico, donde encontraremos una talla mediana, un aspecto atlético, una envergadura igual a la talla y un ángulo de Sharpe de 90 grados. Estos biotipos constitucionales tendrán algunas modificaciones para el hombre y para la mujer. Finalmente, la consigna de esta segunda parte es: ¿cuántos tigres logras identificar en esta imagen?